que la diferenciación genital en ambos sexos va a evolucionar de acuerdo a la presencia de muchos genes, que son los que van a regular la disposición de lo que van a ser las estructuras. Tenemos genes autosómicos y tenemos los genes de regulación sexual. Principalmente se habla de lo que es la presencia del gen SRY, que en su brazo corto nos va a dar la diferenciación de lo que es la formación testicular. O sea, los productos que tengan el SRY van a desarrollar lo que es el factor testicular para la formación de lo que es un aparato reproductor masculino. Y los productos o los embriones que no tengan este gen, entonces van a desarrollar lo que es la caracterización femenina. Tenemos lo que van a ser una etapa de gónadas indiferenciadas. Las gónadas indiferenciadas sabemos que de inicio estas se van a presentar en un periodo en un conjunto de células alargadas que se van a presentar en la cresta genital, al lado de lo que es la cresta genital. Entonces vamos a ver que gracias a la proliferación del epitelio mesodérmico y el mesénquima subyacente van a formar lo que es el reborde gonadal. Entonces vamos a tener el crecimiento de cordones epiteliales hacia el mesénquima, que van a hacer la formación de los cordones sexuales primarios. La gónada es una estructura que va a diferenciar, ¿no? En una parte externa, que es corteza, y en una parte interna, que es la medular. Aquí tenemos la presencia de lo que es el gen del SRY, que va a estar en siglas nada más, ya que es el factor determinante del sexo que nos va a dar lugar a la formación testicular. En esta imagen ustedes pueden ver, ¿no? La caracterización en un corte sagital del embrión. Entonces ustedes ven aquí el tubo digestivo, las membranas que van a unir a lo que van a ser las paredes. Tenemos aquí lo que es el mesonefros y aquí en esta imagen en color guindo ustedes ven lo que va a ser la gónada. Entonces la diferenciación de lo que van a ser las gónadas recién va a aparecer su caracterización morfológica, digámoslo así, hasta la 7ª semana. Entonces aparece como una condensación denominada cresta genital o cresta gonadal y nos va a mostrar la proliferación de cordones sexuales primitivos y nos va a dar lugar a una estructura denominada la gónada indiferenciada. Jóvenes, un segundito, voy a ir a abrir mi puerta, por favor. Corte transversal. Este corte transversal es a la altura más o menos del mesonefros, que va a permitir ver cómo se van a distribuir las estructuras. Entonces vemos aquí lo que era parte del mesenterio dorsal. Aquí ustedes pueden ver lo que es la cresta genital y esta vendría a ser lo que es el reborde mesonéfrico. Si ustedes se ubican, aquí tenemos a la aorta que va a enviar una de sus ramas para dar lugar a la porción vascular de lo que va a ser el glomérulo. Este glomérulo que tiene la formación de lo que va a ser el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y va a desembocar en lo que es el conducto excretor. Entonces, las gónadas no adquieren una morfología diferenciada, sino hasta la 7ª semana. Aparecen como una condensación llamada cresta genital y habíamos dicho que se van a diferenciar. Entre la anterior y esta diapositiva simplemente los cortes son los que nos van a permitir ver. Aquí tenemos un embrión donde ustedes pueden ver las gónadas a cada una, a cada lado. Tenemos lo que es el mesonefros y aquí tenemos el conducto mesonéfrico y aquí ven el metanefros, ¿no? Donde está dando lugar a lo que es el riñón definitivo.
tenemos las células germinales que vienen a ser las células que se van a formar en etapas tempranas. Si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de tercera semana, hablábamos que estas células van a surgir de lo que es el epiblasto, migran por la línea primitiva y a la tercera semana ya residen entre las células del endodermo, de la pared del saco vitelino, que van a estar cerca del alantoides. Entonces, desde ese lugar, estas células empiezan un proceso de migración y van a llegar hasta donde tiene que ser el área definitiva para la ubicación de las gónadas. Y eso va a ser aproximadamente hasta la quinta semana. Donde nos van a mostrar ya su disposición final. Esta es la imagen que veíamos hace un momento, donde simplemente vemos la diferenciación del tejido de la gónada y nosotros tenemos aquí el mesonefros. Entonces, las células germinales en división, que son de origen endodérmico, quedan incorporadas en el epitelio mesodérmico y proliferan para formar lo que va a ser el ovario. Ahora vamos a ver la diferenciación entre lo que son los testículos y lo que vienen a ser los ovarios. Tenemos en los testículos las células de Leydig. Las células de Leydig que se van a desarrollar a partir del mesénquima de la cresta genital. En el embrión sabemos que las gónadas masculinas vienen a ser lo que son los testículos, gracias a un estímulo de lo que va a ser el gen SRY en el cromosoma Y, que va a dar lugar a una especie de codificación para la determinación testicular. Los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y penetran en la profundidad de la médula para constituir los cordones testiculares o los cordones medulares. Entonces, estos cordones van a dar lugar se van a ir formando hacia lo que va a ser el hilio de la glándula y van a dar lugar a la formación de lo que va a ser la red de testis. Al continuar el desarrollo, una capa densa de tejido fibroso viene a formar lo que es la túnica albugínea. Entonces vamos a ver que tenemos una proliferación de los tejidos. Tenemos que de la red de testis van a dirigirse hacia lo que van a ser los conductillos eferentes y estos conductillos eferentes van a terminar lo que van a venir de lo que es el conducto deferente. A ver, vamos a ver en esta imagen. Aquí vamos a ver una diferenciación mucho mejor, ¿no? Ustedes ven aquí en amarillo lo que es el conducto paramesonéfrico. En celeste lo que es el conducto mesonéfrico, que va a dar lugar a la formación de lo que es el conducto deferente. Ustedes están viendo aquí los túbulos mesonéfricos excretores, estos paralelos, uno encima de otro. Y vemos aquí lo que es la red testicular o la red de testis, y aquí en la parte externa ustedes ven los cordones en forma de herradura que van a formar lo que son los cordones testiculares. Y por fuera tenemos lo que es la túnica albugínea. Entonces, la disposición de las células va a tener esta forma para dar lugar a la distribución de los tejidos que van a formar parte del testículo. En los ovarios entonces no debe haber lo que es el cromosoma Y, ya que no vamos a tener el gen que va a diferenciar. Entonces simplemente los embriones que tengan el genotipo XX van a dar lugar a otro tipo de disposición para la formación de lo que van a ser los ovarios. En ambos órganos tenemos una parte externa denominada corteza y una parte interna denominada médula. Entonces, en los ovarios femeninos va a haber una especie de acúmulo de células que van a contener varios grupos de células germinales primitivas que se van a ir a ubicar a lo que es el área medular. Después de encontrarse o de ubicarse en lo que es la zona medular, son sustituidos por estroma vascular y van a dar lugar a lo que es la porción de la médula ovárica.
Bueno, aquí nos hablan, simplemente esta diapositiva es importante porque nos hablan de las 4 fuentes de lo que van a ser la formación de lo que es el aparato excretor. Esto iba a ser más adelante. Aquí tenemos el desarrollo de los ovarios, que sufre un proceso de evolución lenta, donde no se va a identificar el desarrollo, sino es hasta la 10ª semana, donde vamos a ver que los cordones sexuales primarios van a formar lo que es una red ovárica dentro de la médula, del área que va a ser el área medular del ovario. Los cordones corticales, entonces penetran en el mesénquima, y al tercer mes estos cordones se van a dividir en varios folículos, como por ejemplo aquí vemos la formación de lo que van a ser las células foliculares. Estas van a formar, van a dar lugar a lo que son las ovogonias, y las células foliculares van a constituir lo que es un folículo primordial o un folículo primitivo. Y se forma lo que es las estructuras propias de un sexo genético, tanto en lo que va a ser el embrión masculino como el embrión femenino. Entonces, después del nacimiento no se van a formar ovogonias. Sabemos que estas nacen con un número determinado de células que después maduran convirtiéndose en ócitos primarios, y vamos a tener que estos van a entrar en una fase de reposo, ¿no ve? Hasta lo que va a ser la etapa de la pubertad. Cuando el ovario se separa del mesonefros, va a quedar suspendido por medio de un meso, denominado el mesovario. Dentro de lo que es la formación de las estructuras femeninas, debemos considerar a lo que es el conducto mulleriano. Esto es para una etapa de diferenciación de lo que van a ser los órganos sexuales. Hacia la 6ª semana, la invaginación y la fusión posterior del epitelio de revestimiento celómico va a dar lugar a la formación de lo que son los conductos mullerianos laterales. Estos crecen y se funden con el cianuro genital en el tubérculo de Muller. Entonces, al inicio, el embrión masculino y el femenino van a tener 2 pares de conductos genitales. Tenemos los mesonéfricos de Wolff y los paramesonéfricos de Müller. No se utiliza muchas veces lo que son los nombres propios, pero nos sirve para la identificación, como hemos visto en las imágenes, ¿no? La relación embrionaria estrecha entre el mesotelio y el sistema de Müller se manifiesta en la vida adulta. Cuando hay algún tipo de alteración en esta formación estructural, entonces las mujeres pueden tener lesiones benignas como una endometriosis, o malignas como neoplasias endometriales. Entonces, por eso es importante conocer el desarrollo embrionario. Ustedes aquí ven los ovarios, ¿no? En un inicio parece que fuera de una distribución igual a la del testículo, pero vamos a ver ahora las diferencias. Aquí nosotros tenemos un corte transversal y aquí tenemos una disposición de lo que van a ser las estructuras. Este amarillo viene a ser el conducto paramesonéfrico. Este que vendría a ser el de Müller. Y el conducto mesonéfrico, que vendría a ser el de Wolff, que aquí no están con sus nombres propios, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos la formación medular. Entonces vemos aquí los cordones medulares que tienen que degenerar, ya que no van a formar como en el testículo. Y en la periferia ustedes ven células foliculares y ovocitos primarios. Y en la parte externa ustedes ven la formación de lo que es el epitelio superficial. En un corte transversal, simplemente la disposición de estructuras nos muestra aquí lo que es el conducto mesonéfrico. Este es el túbulo mesonéfrico en degeneración. Aquí tenemos los cordones medulares en degeneración. Y aquí vamos a ver cómo se están formando lo que son las células foliculares. En relación a la formación de los conductos genitales, entonces ya hemos dicho que van a estar dados gracias a lo que es el conducto paramesonéfrico y el conducto mesonéfrico.
Primero entran en un proceso de indiferenciación y después el conducto mesonéfrico es el que nos va a dar lugar a las estructuras tanto en el varón como en la mujer. Por ejemplo, aquí tenemos al conducto paramesonéfrico, que va a tener una extensión hacia la cavidad abdominal. En la mujer, por ejemplo, esto nos va a dar lugar a lo que es la trompa. Y aquí ustedes van a ver la formación de lo que va a ser hacia lo que es el útero. Entonces, es una disposición de mujer. Tenemos claramente lo que es el conducto paramesonéfrico que nos va a dar lugar a la formación de la trompa. Aquí tenemos el orificio abdominal de la trompa uterina. Y en la parte inferior nosotros vamos a ver que se va a encontrar con su homólogo, dando lugar a lo que es un útero. Nosotros podemos diferenciar aquí ya las células del mesonefros y aquí ustedes ven las células corticales de lo que va a ser el ovario. Entonces aquí nuestro conducto paramesonéfrico va a ser longitudinal. La región craneal va a estar en contacto con el orificio abdominal y la caudal se va a unir con su par. En la línea media se va a encontrar con su homólogo y van a formar lo que es un canal uterino. Ahorita les voy a... aquí está. Entonces, forma lo que es este canal uterino, donde ustedes van a ver que es a partir de esto que se va a formar el útero. Y ahí aquí ustedes ven ya del otro lado, ¿no? Aquí tenemos el conducto paramesonéfrico, su relación con lo que va a ser la cavidad abdominal. Aquí tenemos el ovario y aquí tenemos los túbulos mesonéfricos. Entonces, el desarrollo de los conductos genitales va a ser gracias a la presencia de los paramesonéfricos y de los mesonéfricos, que van a coexistir durante la quinta y la sexta semana de diferenciación. Tenemos la diferenciación de lo que va a ser los conductos masculinos. Entonces, en el varón, el mesonéfros regresa, los túbulos más distales y el conducto permanecen. Entonces, se van a formar lo que son los túbulos epigenitales. Los túbulos paragenitales se va a formar lo que es el conducto mesonéfrico caudal, que va a dar lugar a lo que es el epidídimo. Y vamos a tener la formación de lo que van a ser los sistemas principales masculinos, que son el epidídimo, el conducto deferente y el conducto eyaculador. Entonces aquí ustedes ven cómo se va a formar en el varón. Vamos a tener que en la porción inferior tenemos lo que es la formación del testículo. Aquí tenemos un cordón testicular, la red de testis. Aquí nosotros tenemos el epidídimo, los conductos eferentes y este vendría a ser el conducto deferente. Aquí tenemos una evaginación que viene a ser la vesícula seminal y aquí ustedes pueden ver lo que es el utrículo prostático. Entonces simplemente vemos aquí a los conductos genitales después de su descenso del testículo, donde vemos los cordones circulares en configuración de lo que va a ser la red de testis. Y vamos a ver cómo se distribuyen los conductos. En la mujer es distinto, ¿no? Aquí vamos a tener que los conductos paramesonéfricos van a originar a los conductos genitales femeninos principales. Hay una regresión de lo que es el conducto mesonéfrico y vamos a ver las distintas porciones que se van a dar para dar lugar a la formación de las trompas uterinas, que van a ser las porciones más craneales, y las porciones para el útero y la vagina a través de lo que es el primordio útero-vaginal. Bueno, esto ya hemos visto, lo de los ovarios. Ya, entonces
vamos a tener la formación de lo que es el tubérculo de Müller. Esta es una imagen de frente que simplemente nos está mostrando la formación de los ovarios y su descenso, que van a estar se van a unir con lo que van a ser las otras estructuras. Aquí ya tenemos un útero formado, las trompas y los ovarios. Los ovarios deben descender por la pared del abdomen. Entonces, la parte craneal va a estar en relación con el ligamento ovárico, la porción caudal con el ligamento redondo y el proceso vaginal se tiene que obliterar antes del nacimiento. Vamos a ver que todos los órganos, tanto abdominales como pélvicos, van a tener mecanismos de unión entre los órganos y contra las paredes del cuerpo, al igual que lo veíamos en lo que es el área abdominal. Toda formación embrionaria va a tener una importancia patológica. Se habla que la relación embriológica entre el mesotelio y el sistema de Müller se puede manifestar durante la vida adulta en forma de lesiones benignas. Por ejemplo, tu paciente puede presentar endometriosis como benigna, pero malignas como una neoplasia. Entonces es importante el desarrollo embrionario. En esta imagen ustedes ven ya la diferenciación, ¿no ve? Habíamos visto cómo en la parte media se van a unir los conductos paramesonéfricos para dar lugar a esta estructura que en un inicio está picada, porque va a estar formada por la porción caudal de ambos conductos. Entonces ustedes ven aquí la formación de un útero, donde debe formarse una cavidad, ¿verdad? Esta cavidad entonces debe formarse gracias a que desaparece este tabique uterino. Tenemos aquí diferentes fases de la formación de lo que va a ser el útero y el canal vaginal. Entonces, en esta primera imagen vemos a las 9 semanas donde se han fusionado lo que son estos conductos paramesonéfricos para dar lugar a esta formación estructural del útero. Tenemos aquí la formación del seno urogenital. Desaparece lo que es este tabique uterino y tenemos la cavidad del útero. Tenemos aquí cómo se van formando las estructuras y debe haber lo que es una especie de vacuolización que va a dar lugar a lo que es el conducto vaginal. Y aquí nosotros ya tenemos en una recién nacida, ¿no? Donde tenemos formado ya un útero, un cuello uterino, y esta vendría a ser la cúpula vaginal, y aquí ustedes ven el himen. Nos muestran distintos colores, ¿no? Por su origen, porque nosotros tenemos distintos orígenes de las capas. Ya esta simplemente viene a ser los extremos craneales de los conductos que van a dar lugar a lo que van a ser las trompas uterinas. Y estas vienen a ser las gónadas, ¿no? Ya estos son cortes transversales que permiten visualizar la disposición de las estructuras. Entonces nosotros vemos cómo se va formando lo que es el útero. Aquí ustedes ven por la fusión de lo que van a ser ambos conductos paramesonéfricos. De forma lateral, siempre como estructuras grandes, ustedes van a ver a los ovarios. Aquí tenemos la etapa indiferenciada, pero de lo que van a ser los genitales externos. En un inicio, los genitales externos van a tener una etapa denominada indiferenciada. Gracias a esta imagen, ustedes van a ver que la caracterización suele ser muy similar. Entonces, en la tercera semana del desarrollo, tenemos que las células del mesénquima que se origina en la región de la línea primitiva migran en torno a la membrana cloacal y forman lo que van a ser los pliegues cloacales, que van a ser un poco elevados. En posición craneal a la membrana cloacal, los pliegues se unen para dar lugar a la formación de lo que es el tubérculo genital. Y en la región caudal, los pliegues se subdividen en pliegues uretrales. Entonces, nosotros vamos a tener en la región anterior y los pliegues uretrales en la región anal y lo que van a ser los pliegues anales en la región posterior.
Entonces vamos a tener ya modificaciones que se van a dar, dando lugar a la elevación, que viene a ser las protuberancias genitales. Vamos a ver la diferenciación en lo que va a ser varón y mujer. Entonces, los genitales externos del varón, al igual que la formación de los genitales externos en el hombre y en el varón, ambos van a tener lo que es una influencia hormonal. Para la diferenciación de los genitales externos, nosotros sabemos que debe haber un estímulo superior. El estímulo superior va a estar dado por las hormonas que se van a producir y la regulación genética. Entonces, para la formación de lo que van a ser los genitales externos, necesitamos lo que es la dihidrotestosterona, que va a estimular al alargamiento de lo que va a ser el tubérculo genital, que va a dar lugar a lo que va a ser el falo. Y como este va a aumentar de tamaño, entonces los pliegues uretrales deben ejercer un mecanismo de lateralización. ¿Para qué? Para llegar a fusionarse en la parte media, dando lugar a lo que va a ser la uretra peneal. Ya, entonces aquí ustedes ven ya un desarrollo adulto, ¿no? Al mostrar un desarrollo del adulto, estamos hablando en el neonato, donde nosotros vemos ya la distribución de las estructuras. Aquí ustedes están viendo el orificio anal, el periné, esto que vendría a ser las bolsas escrotales, y tenemos aquí lo que es la formación del pene con la fusión de lo que van a ser los pliegues uretrales. Y aquí tenemos la porción que se había elongado, que provenía de lo que es el tubérculo genital. Ahora, nosotros vemos aquí una evolución, ¿no? Aquí nos están mostrando en varias fases lo que va a ser la recanalización. En la mayoría de los órganos que se forman siempre va a existir un proceso de macizo, donde las células proliferan, pero después tenemos lo que es la formación de la vacuolización, donde nos muestran esta especie de apertura, en este caso de lo que va a ser la uretra esponjosa. En la imagen nosotros podemos ver cómo se va elongando las estructuras y dando lugar a lo que va a ser las estructuras definitivas. Aquí simplemente estamos viendo cómo los pliegues uretrales se van fusionando en la parte media para dar lugar a lo que va a ser la uretra. En la mujer tenemos, digamos que el mismo mecanismo, pero tenemos otra disposición, ¿no? Por ejemplo, esta viene a ser la disposición de una recién nacida, donde ya vamos a ver las estructuras bien diferenciadas. Nosotros vemos la disposición de lo que va a ser un clítoris, los labios mayores y los labios menores, que van a hacer proliferación de los pliegues uretrales, que en el caso de la mujer no se fusionan. El tubérculo genital va a crecer muy poco y la disposición que ustedes ven, así como en el varón va a estar relacionada con una hormona, así también la mujer va a estar regulada por lo que van a ser los estrógenos. Entonces vemos el orificio vaginal, el orificio uretral, los pliegues que van a dar lugar a la formación de los labios menores y las tumefacciones labioescrotales que van a crecer y van a dar lugar a la formación de lo que van a ser los labios mayores, que van a tener la función de protección en los órganos genitales externos. Entonces aquí vemos entonces una evolución, ¿no? Tenemos la formación de lo que va a ser el clítoris, los labios menores, los labios mayores, dándonos una disposición final de diferenciación externa. Ahora, los testículos.
los testículos deben seguir un proceso de migración, ¿no? Porque los testículos se van a formar en lo que es el área abdominal y estos deben migrar hasta lograr unirse a lo que van a ser a las bolsas escrotales. Entonces los testículos se van a desarrollar en la parte posterior, en el retroperitoneo de la región abdominal, y desde ahí deben dirigirse para pasar por la pared abdominal y hasta llegar a lo que van a ser su posición definitiva, que son las bolsas escrotales. Entonces deben pasar por ciertas barreras, digámoslo así, y a veces un error en esta migración es lo que nos va a llevar a una patología denominada la criptorquidia. Entonces el paso de la pared del abdomen va a ocurrir por el conducto inguinal, que tiene alrededor de 4 centímetros de longitud. Y vamos a ver que después ingresa en la semana 2 al orificio inguinal, migra por el canal inguinal a la semana 28 y debe alcanzar aproximadamente a la semana 33 hasta lo que es el escroto. Aquí simplemente estamos viendo una imagen del proceso de migración, ¿no? Nosotros tenemos aquí al testículo. En esta primera fase la vamos a ver durante lo que es el segundo mes. Aquí a la mitad del tercer mes nosotros ya lo vemos que va a estar cubierto de lo que es el peritoneo y nos va a mostrar una especie de prominencia. En esta tercera imagen vemos lo que va a suceder durante el tercer mes. Y aquí nosotros vemos después ya del nacimiento, donde los testículos tienen que estar ya en la bolsa escrotal. En la mujer, la distribución de las estructuras en ambos sexos puede tener errores o equivocaciones. Entonces, en esta formación, nosotros vamos a ver alteraciones que su libro denomina consideraciones clínicas, ¿no ve? Esta es una imagen representativa de las diversas alteraciones que se puedan presentar en la formación del útero y de la vagina. Deben recordarlas, ya que ustedes van a ver en casos clínicos que muchas de estas son diagnosticadas en etapas adultas. Por ejemplo, hay mujeres que se embarazan con este tipo de útero. A ver, vayamos entonces los defectos que se van a dar. Sabemos que este útero se va a formar por la fusión de dos conductos, ¿no? Entonces, cuando se fusionan estos conductos, se induce a que estos deban degenerar. Pero como ustedes ven aquí ha sucedido que este tabique no ha desaparecido y nos ha dado lugar a la formación de dos úteros. Aquí nosotros denominamos un útero didelfo y que van a tener dos vaginas. Aquí nosotros tenemos una indentación donde la cavidad uterina no se llega a formar como cavidad, ¿no? Aquí hay una proliferación de tejido que nos va a dar una especie de forma arqueada. Entonces tenemos un útero arqueado. Aquí tenemos un útero bicorne, donde nos va a dar una sola vagina y un útero que va a estar tabicado. Aquí tenemos un útero bicorne que es denominado unicolis. Entonces aquí va a presentar un útero, pero nos va a mostrar lo que es un cuerno rudimentario. Aquí tenemos una falta de vacuolización, lo que nos ha llevado a una atresia cervical y a un cierre de lo que es este útero, por lo que no va a haber conexión con el exterior. Entonces, habíamos dicho que las atresias eran la falta de formación que se iba a lo que es el cierre de conductos. En este caso no va a haber una cavidad vaginal. Y aquí nosotros vemos lo que es un útero que presenta un cuello, una parte inicial de vagina
Pero como ven, ha habido una atresia y la vagina, que es considerada un conducto, aquí no nos muestra eso. Aquí entonces tenemos un esquemita que nos permite ver el desarrollo de la vagina. Sabemos que va a derivar del endodermo del seno urogenital, va a dar lugar a lo que van a ser la formación de esta estructura tubular, que debe sufrir un proceso de solidificación y después de vacuolización para dar lugar a la formación a la determinación de la luz vaginal. Ahora, dentro de la formación de las estructuras femeninas, tenemos también la formación de lo que van a ser las glándulas. Tenemos glándulas auxiliares en la mujer, que son las glándulas de Skene y las glándulas de Bartholin. Las glándulas de Skene se van a formar a partir de la uretra y las glándulas de Bartholin de vaginaciones del seno urogenital. Entre las malformaciones congénitas de las gónadas, vamos a ver en el varón, por ejemplo, tenemos a lo que es la anorquia, que es la ausencia bilateral de los testículos. Es bastante rara. Tenemos la monorquia, ausencia congénita de un testículo, la hipoplasia testicular, donde va a haber una disminución del desarrollo debido a que la mujer embarazada ha tenido un consumo de dietilbestrol durante el embarazo. Tenemos la criptorquidia, donde vamos a tener un descenso incompleto del testículo. Y tenemos los ovotestes, que van a ser conjunción de tejido, tanto ovárico como testicular. Entonces, en los genitales externos, el seno urogenital se había transformado en lo que son los genitales externos. Perdón, jóvenes. Ya, esto ya hemos visto. Lo que pasa es que he aumentado imágenes que les puedan ayudar a comprender, pero son las mismas que nosotros tenemos en el libro. El revestimiento del útero y las trompas, así como la superficie ovárica, derivan del mesotelio. El epitelio de la vagina, el cérvix y el sistema urinario se forma por inducción de las células basales desde el estroma subyacente, que experimenta diferenciación pavimentosa y urotelial. Aquí ustedes ven una imagen histológica de las personas que son consideradas hermafroditas verdaderas, porque como ustedes ven tienen dos tipos de tejido, uno que va a ser caracterizado de ovario y otro que va a caracterizar al testículo. Entonces tenemos que estos dos tejidos van a estar presentes en una misma gónada. La mayoría de las hermafroditas verdaderas va a tener una constitución de 46 cromosomas, que puede ser XX, representando al sexo femenino, o puede ser XY, o presentarnos formas de representación genética que las vamos a entender después, denominadas mosaicos. Cuando un recién nacido se presenta con genitales ambiguos, lo que debemos hacer es confirmar el sexo cromosómico y determinar los tejidos que van a formar parte de este nuevo ser. Tengo aquí imágenes que les va a mostrar malformaciones de lo que van a ser en el área urinaria vaginal y de los genitales externos. Cada uno de estos los vamos a desarrollar. Ya habíamos mencionado, ¿no?, que en los varones tenemos alteraciones testiculares y alteraciones en lo que van a ser la fusión de los pliegues uretrales. Entonces tenemos la hipospadia, la epispadia, la duplicación de pene, la ausencia congénita de pene, el micropene. En las mujeres, un aumento de tamaño del clítoris, la escrotalización de los labios mayores. Aquí, por ejemplo, vemos una malformación que nos muestra una tabicación uretral, que no va a permitir que la uretra sea permeable.
Aquí vemos diversas formas de presentación de las válvulas uretrales. Aquí simplemente nos están mostrando a nivel de lo que va a ser la porción inferior. Tenemos entonces una pelvis baja y un uréter que está aumentado de tamaño. Aquí vemos válvulas uretrales, donde en los recién nacidos se pueden presentar como masas palpables, dando lugar a una hidronefrosis, a un hidroureter. Aquí una imagen de válvulas uretrales. Estas malformaciones son de niños. La epispadia y la hipospadia vienen a ser alteraciones comunes, bueno, no comunes, pero digámoslo así, las más remarcadas en el sexo masculino. Es una falta de fusión de los pliegues uretrales. Epispadia o hipospadia simplemente se diferencian por la ubicación, ya sea ventral o dorsal, a lo largo de la superficie del pene, por lo que vamos a presentar incluso orificios muy cerca del pene, del glande, perdón. La epispadia se presenta uno en 30.000 nacimientos, es un trastorno aislado o puede estar acompañado de lo que es la extrofia vesical. Como ustedes pueden ver, nos muestra la malformación de penes anchos, cortos y de curvatura dorsal. El meato se abre en la cara superior del pene y puede estar relacionada con una falta de fusión de lo que va a ser la articulación entre los huesos pubis, entre los ilíacos en su porción del pubis. Nos puede presentar pene hundido y el meato muy proximal que nos lleva a lo que es incontinencia. Aquí vemos las imágenes, ¿no? Donde el meato se abre en cualquier punto de la cara ventral del pene. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos un orificio, otro orificio y otro orificio. Incluso pueden llegar hasta las bolsas escrotales. En las mujeres simplemente se presentan las hipospadias por ausencia de la porción baja del tabique uretrovaginal. Entonces nos va a dar que la vagina y la uretra se comunican y se abren en el perine por un orificio común. Aquí tenemos distintas formas de presentación, donde la uretra desemboca en diferentes áreas del pene, incluso en el área escrotal. Miren aquí, un orificio uretral, un orificio uretral. La fimosis, ustedes ven, son imágenes de recién nacidos donde nos muestran una estenosis del anillo prepucial. Esto sí debe tener una indicación quirúrgica, porque al no retraer el prepucio, en la parte interna se junta lo que es la orina con agentes infecciosos porque no hay una limpieza. Entonces, este niño tiene tendencia a tener procesos infecciosos continuos y bastante dolorosos, por lo que se debe realizar lo que es una pequeña cirugía para evitar lo que es esta estenosis. Aquí tenemos imágenes de pseudo hermafroditismo, donde mujeres que tienen la caracterización 46XY, perdón, XX, nos pueden mostrar una visión masculina, ¿no? Nos hace pensar que estos labios fusionados podrían ser como bolsas escrotales y este clítoris aumentado de tamaño podría ser como un micropene. Entonces, cuando nosotros tengamos recién nacidos y podamos visualizar, siempre se debe confirmar lo que es el sexo cromosómico y determinar qué órganos sexuales se encuentran o qué órganos gonadales en la estructura del recién nacido para poder determinar hacia dónde vamos a encaminar nuestro tratamiento. Y tenemos alteraciones que, por ejemplo, esta es una alteración cromosómica de la pseudohermafrodita masculina que tiene XY, pero tiene una constitución femenina. Ya estas son simplemente alteraciones que se pueden producir cromosómicas relacionadas con cromosomas sexuales.
donde ustedes pueden observar las diferentes representaciones de cariotipo sexual que nos van a mostrar alteraciones en la estructura. Aquí tenemos un Turner, pero es por una alteración cromosómica por falta de un cromosoma X. Ya estas son las que ya habíamos visto. Ay, perdón, jóvenes. Ya, aquí tenemos la fimosis. El tratamiento de la fimosis es la circuncisión. En muchas de las culturas antiguas se realizaba como un procedimiento religioso y cultural, y ahora simplemente se lo utiliza para disminuir lo que son los factores de riesgo en el desarrollo de lo que es el cáncer de pene. Entonces, es indicación en los recién nacidos hasta aproximadamente los 15 días que pueda realizarse para evitar lo que es infecciones continuas, por ejemplo, por el papilomavirus que puede llegar a producir cáncer, cáncer de cervix, sida, cáncer de pene. Aquí tenemos las malformaciones testiculares. Bueno, aquí les muestro otra alteración que se presenta, que viene a ser el hidrocele, donde hay un exceso de secreción de la serosa vaginal. Entonces, en una ecografía o por transluminación, vemos al testículo dentro de las bolsas escrotales con gran cantidad de líquido. Tenemos la persistencia del conducto peritoneo vaginal que nos puede dar a lo que es un hidrocele comunicante. Esto ya hemos visto. Estas son las diferentes ubicaciones de los testículos dentro de lo que va a ser las alteraciones por deficiencia de descenso. Entonces pueden ser abdominal, inguinal, supraescrotal. Las causas para las malformaciones son varias. Podemos ir desde causas ambientales, maternas y genéticas. En las ambientales podemos presentar como malos hábitos, consumo de tabaco, consumo de alcohol, cafeína. En las maternas, diabetes materna. En los genéticos, algún factor hereditario. Y aquí simplemente vemos la imagen de un testículo no descendido. La criptorquidia es un factor de riesgo para desarrollar lo que es el cáncer testicular. Tenemos que nos eleva varias veces la probabilidad de desarrollar el cáncer. Y el otro riesgo viene a ser la infertilidad. Entonces, las principales consecuencias de la criptorquidia son cáncer testicular, atrofia testicular y esterilidad. El tratamiento para la criptorquidia, o sea, cuando el niño nace, los pediatras nos dan un plazo, unos meses, donde los testículos puedan descender. Pero cuando no existe esto, el tratamiento debe ser quirúrgico. Entonces, aquí ustedes ven un niño con criptorquidia unilateral. Aquí vemos, ¿no? Uno de ellos ha descendido y otro se ha quedado en el camino. Aquí tenemos la anorquia. ¿Qué es la anorquia? La ausencia de los testículos. El hidrocele ya lo hemos visto. Hemos visto el pseudohermafroditismo femenino. Y bueno, jóvenes, como ustedes han visto, no es tan complejo. Tal vez al principio en la formación de las estructuras viene a ser un poco complejo,